Bueno, hermanos, ya hemos leído el pasaje de Romanos capítulo 13, continuación del domingo pasado, donde vimos solamente la primera parte de este pasaje, que lo dividimos en tres, y vamos a continuar entonces con el cristiano y las autoridades civiles, la segunda parte. Vamos a recordar algunas cosas, ya que hablamos el domingo pasado de que la base que sustenta las aplicaciones personales del Evangelio es la nueva vida en Cristo. Si no hay nueva vida, si no hemos nacido de nuevo, mal podemos dar fruto de algo que no somos. Así como no es posible un árbol de manzanas con raíces cítricas y follaje de palmera, ¿quién ha visto alguna vez algo así? No existe. Tampoco es posible un cristiano cuya transformación no sea total y completa. Es cristiano todos los días de la semana, a toda hora, en soledad o en compañía. En otras palabras, somos siervos de Dios. Y como tales, no habiendo esfera de actividad que Cristo no reclame como suya, cualquiera sea nuestra actividad, en ella Dios nos llama a servirle. Estamos al servicio de Él, en la oficina o en la cocina, en el taller o en el aula, en la calle y en la sala, somos siervos de Dios. Y nos olvidamos de eso con frecuencia. De ahí las llamadas a reflexionar sobre nuestros pasos, de interrogarnos sobre los caminos que vamos andando, de preguntarnos el porqué de nuestras actitudes. ¿Estoy en la senda correcta? ¿Honro con mi vida al Dios que me honra, llamándome su hijo? ¿Viste? ¿Qué honra más grande? Cuando dice, mirad, cuál amor, qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es algo que debiera llenar nuestros corazones. Es una honra, es un privilegio. Pero, ¿honramos a este Dios que nos honra? Aquí en el capítulo 12 de Romanos, Pablo comienza a hacer las aplicaciones que corresponden a la sana doctrina. Y son todas manifestaciones del amor verdadero, del amor sin fingimiento. ¿Y cuál es el denominador común de estas manifestaciones de amor? ¿Cuál será? Al leer Romanos 12 salta de inmediato. Y el denominador común es el servicio. El que ama, sirve. ¿Amas a Dios? Sírvele. Si dice que le amas. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque algunos se imaginan que servir a Dios es solamente ir a la iglesia el día domingo. Creen que eso es servir al Señor. Otros todavía más, ¿cómo le podríamos llamar? No le pongamos nombres. Pero están todo el día domingo en alguna actividad que tiene que ver con iglesia. Y creen que eso es servir al Señor. Algunos han trasladado eso a todos los días de la semana. Hacen algo que tiene que ver con la iglesia. Y creen y están convencidos que eso es servir al Señor. Pero cuando nosotros repasamos este capítulo 12 de Romanos, vemos que este servicio es horizontal y está al alcance de nuestras manos. Por ejemplo,
versículo 6 del capítulo 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. ¿Ve que tiene que ver con iglesia? Alguien podría decir. Porque esto se hace en medio de una congregación. Pero sigamos leyendo, dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor, dice, sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. ¿Se da cuenta que estas son relaciones horizontales? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y así sigue. Son todas actividades que tienen que ver con la horizontalidad, con mi prójimo, con el que está a mi lado, con el que yo puedo servir. Este ahora es el contexto del capítulo 13. Este es el contexto entonces de la primera palabra del capítulo 13, que es tan incomprendida por muchos, es ignorada por algunos y otros hasta odian la palabra. De solo escucharla ya como que se le erizan las púas. ¿Y cuál es? Sométase. Sométase. Vimos también el domingo pasado que esta enseñanza destila por todo el Nuevo Testamento, y también encontramos este concepto en los profetas, por supuesto en la ley del Señor, pero lo encontramos que vez tras vez los profetas llaman a someterse al Señor. De ella escribieron los primeros cristianos que mencionamos el domingo pasado, como Justino Mártir, Atenágoras, Tertuliano y Arnovio, entre otros. Y por favor, hermano, nota que el apóstol, luego de extenderse en la consecuencia de este concepto y explayarse en sus derivados, cita como base de su argumento el Decálogo y lo llama la ley del amor. Leamos en el versículo 9, la segunda parte del versículo 9 del capítulo 13. Dice: cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se fija? Versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esta es la ley del Señor. Este es su pacto. Es su carta de liberación para un pueblo que era esclavo. Es una declaración de amor. No hagas esto, porque si lo haces vas a volver a la esclavitud, y yo te he hecho libre. Ese es el resumen. Y para hacerlo entonces nos habla de que esto es solo amor. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Lo ves entonces? Y ahora preguntémonos de nuevo. ¿Amamos de verdad? No quiero ponerlos en aprieto, pero vamos a comenzar con algo sencillo. Comencemos por los seres vivos inanimados.
las plantas. ¿Amas las plantas? Entonces las cuida, las abona, las riega, le saca las malezas. Algunas he visto que le hablan a las plantas. Y bueno, y si corresponde también las poda, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Alguien que ama las plantas. ¿Se puede ocultar eso en una persona? Mire, la persona ama las plantas, pero eso no se nota. Lo que pasa es que ella lo ama así, pero en secreto. ¿Creería usted eso? No, ¿verdad? ¿Alguien que ama las plantas se nota o no se nota? Se nota. ¿Por qué se nota? Porque en su casa tiene plantas por todas partes. Y lindas sus plantas. Las ama, pues. Las ama. No necesita decirme que ama las plantas. Se ve eso. Subamos un poquito más la categoría. Los animalitos. ¿Los amas? Entonces, si amas a los animalitos, los cuida, los alimenta y vela por su bienestar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los ama. Bueno, y lo mismo aplícalo para tus hijos. Aplícalo para tu cónyuge. Aplícalo para tu hermano. Aplícalo para tu prójimo. Amor no son sentimientos. Amor son acciones a favor de, no sentimientos. Acciones. Y muchas de esas acciones significan negarnos a nosotros mismos. Eso es amor. Este es el contexto en el cual debemos entender la orden, porque está en imperativo. Sométase. Y dice, toda persona a las autoridades superiores. Está en el contexto de una declaración de amor. También dijimos el domingo pasado que la sumisión es una actitud de reconocimiento de la autoridad de otro, al que voluntariamente nos ponemos bajo sus órdenes. Esa autoridad a lo que voluntariamente nos sometemos es una autoridad delegada. Nadie en esta tierra es autoridad en sí mismo, por sí y ante sí. No, es autoridad delegada. Romanos 13:1, no hay autoridad, dice el apóstol, sino de parte de Dios. Recuerdo Jesús ante Pilato le dijo, ninguna autoridad tendrías si no te fuere dado de arriba. Como padres ahora, daremos cuenta del ejercicio de la autoridad que Dios nos dio. Y en muchos casos cegaremos en nuestros hijos el uso, el abuso o la negligencia en el ejercicio de nuestro rol como autoridades delegadas. La autoridad que tenemos como padres no viene de nosotros mismos, nos es delegada por Dios. Mencionamos que si bien la sumisión se nos ordena, ello no significa que es obediencia a todo evento. Nunca debemos someternos a una orden que sea opuesta al mandato de Dios, como los apóstoles lo ejemplificaron en sus conductas en Hechos 4:19 y en Hechos 5:29. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los jóvenes hebreos en Daniel 3:18 o las parteras egipcias en Éxodo capítulo 1, ellas se sometieron a la autoridad, pero no se rebelaron contra ella, sino que la desobedecieron. Hay diferencia entre desobedecer y rebelarse. Rebelarse es desconocer la autoridad, y ese es un principio satánico. Desobedecer. Bien podemos desobedecer cuando la ley que se nos está dando es injusta, no porque se nos ocurre, sino que porque esa ley va contra la ley de Dios.
Entonces las parteras desobedecieron porque la orden que habían recibido era contraria a la ley de Dios. ¿Cuál era la orden? En el momento que las hebreas den a luz, fíjense, si es niño, elimínenlo. Si es niña, déjenla vivir. El sometimiento entonces es una respuesta personal a la autoridad que Dios ha establecido. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, a partir del versículo 21 en adelante, retrata el concepto en la congregación: someteos los unos a los otros. En la familia, las casadas sujetas a sus maridos, los hijos sujetos a los padres, y en la sociedad laboral, los siervos deben estar sujetos a sus amos. Y a los amos también les llega, porque dicen: recuerden que ustedes tienen su amo en los cielos, así que no se pasen de listo con los siervos. ¿Se fija? Todos estamos sujetos. ¿Por qué? Porque el único que tiene autoridad en sí mismo es Dios, y Él la ha delegado en las diversas esferas del desenvolvimiento de los hombres. Hay en todo lugar, en todo momento, hay autoridad a la cual someterse. Aquí en Romanos 13 nos habla específicamente de las autoridades civiles. Entonces, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de cuidar que nuestras actitudes se conformen a lo que el Señor pide de sus hijos. Y así llegamos a nuestro segundo punto, que es la sumisión explicada, la segunda parte del versículo 1 del capítulo 13 hasta el versículo 6, que lo hemos leído. En estos versículos, Pablo nos recuerda 6 veces la razón principal por la que debemos someternos al gobierno o autoridad civil. Fíjese, versículo 1: no hay autoridad sino de parte de Dios. También versículo 1: las que hay por Dios han sido establecidas. En el versículo 2: quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Versículo 4: es servidor de Dios para tu bien. Versículo 4 también: es servidor de Dios, vengador para castigar. Y en el versículo 6: son servidores de Dios, hablando de las autoridades civiles. Estos párrafos o frases nos dejan claro que la autoridad, la fuente de esta autoridad, proviene de Dios. Por lo tanto, les debemos honor, respeto y obediencia. Él quita y pone reyes según sus sabios propósitos. Ilustra en este punto la comisión hecha a Nabucodonosor. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Un rey del imperio babilónico, que se alzó como el más poderoso en su tiempo, y Dios le encargó a Nabucodonosor algo especial: castigar a su pueblo. El mismo encargo parecido a Ciro también. Ciro, el monarca persa, de la misma manera. Sin embargo, tanto Nabucodonosor como Ciro fueron juzgados por Dios por el orgullo que tuvieron y por el daño que ellos le hicieron también al pueblo de Dios. Dios los juzgó. Ahora, ¿qué de nuestros gobernantes? ¿Estarán puestos ellos como siervos de Dios? El apóstol nos da las bases de cómo responder, para no perdernos en esto. Si ejercen autoridad, entonces, nos dice Pablo, está instituido por Dios. Pablo nos dice: los que hay por Dios han sido establecidas. Si en verdad nosotros reconocemos la autoridad de Dios sobre el universo y sobre nuestras vidas, lo demostraremos sujetándonos al gobierno que Él ha establecido. Esta doctrina bíblica no es muy fácil de aceptar, especialmente cuando vemos injusticia. Sin embargo, hermanos, es lo que vemos en el apóstol Pablo viviendo y ministrando bajo el gobierno romano. Dicho sea de paso,
quien gobernaba en este tiempo era nada más y nada menos que Nerón. Y él no se caracterizaba por ser un hombre ni sabio, ni bueno, ni justo. Pero él escribe estas palabras estando bajo este gobierno. A pesar de que muchas personas, aún creyentes, no quieren aceptar este principio, sin embargo, este principio sigue vigente. Dios no lo sugiere ni es para el creyente una opción. Él ordena y nos pide que lo obedezcamos y que confiemos en Él como fuente de autoridad. No se puede negar lo que la Biblia claramente enseña sin negar la autoridad de la palabra de Dios. Por otra parte, si es Dios quien establece la autoridad, esto nos lleva a dos conclusiones lógicas. La primera, quienes se oponen a lo que Dios ha establecido se rebelan contra Dios. Y la segunda, serán juzgados a causa de esa rebelión. En algunos casos por la misma autoridad civil. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que Dios los juzgará. El Salmo 2 demuestra que los hombres siempre están contra la autoridad que Dios ha establecido. Esta reacción no es privativa del presente siglo, ya que hay todo un historial de rebelión en la historia del hombre. Sin embargo, tal como lo vemos en la historia sagrada, Dios juzgará a quienes resisten lo que Él ha instituido. Pero hermanos, tampoco debemos permanecer indolentes ante un mundo injusto y sin Dios. Debemos resistir la maldad. ¿Cómo? Haciendo el bien. No seas vencido de lo malo, lo leímos recién. Si no vence con el bien, el mal. Debemos resistir la maldad haciendo el bien. No haciendo nada. En Tito capítulo 3 versículo 1 leemos que debemos estar dispuestos para toda buena obra, porque dice ahí en el versículo 8 de Tito 3, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo también nos define el propósito de la autoridad. 2 veces en el versículo 4 y una vez en el versículo 6 nos dice que son servidores de Dios. Lo quieran o no, lo sepan o no, sirven a Dios, ya sea para infundir temor a los malos, para castigar a los pueblos o para alentar al que hace lo bueno. Ellos pueden y deben castigar la maldad. Por eso Dios les dio el poder de la espada. Ellos darán cuenta. Inclusive al día de hoy hay muchos que en el juramento, cuando toman la primera magistratura, dicen: si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. A veces son solo palabras, pero en algunos casos la patria se los demandó y están presos por haber cometido actos no conformes a la autoridad que ellos ostentaban. Se extralimitaron y la patria los juzgó. Pero hay otro juicio mayor que les espera si no se arrepienten. Dios los juzgará. Debemos estar entonces sujetos para evitar el castigo. Sin embargo, hermanos, esta no es la razón de mayor consideración para estar sujetos, porque la razón de mayor consideración tiene que ver con nuestras conciencias. Nuestra conciencia nos indica, nos insta que debemos obedecer las leyes y debemos someternos a la autoridad. Eso es algo que está dentro del cristiano. El estilo de vida que agrada a Dios y que mantiene una conciencia limpia reconoce la autoridad que Dios ha establecido y se somete a ella. Por eso es que pagamos los impuestos. Esa es la razón por la cual exigimos una boleta de compraventa.
no las esquivamos para obtener una rebaja. Los impuestos, bien utilizados, ayudan al bien común. No es responsabilidad nuestra si son mal utilizados, salvo si nosotros lo sabemos y no lo denunciamos. Ahí sí es nuestra responsabilidad. La explicación en cuanto a la sumisión, el apóstol la presenta a la luz del concepto diseñado por Dios. Pablo utiliza el propósito original de Dios para que comprendamos la necesidad de gobierno. Así como el hombre es injusto por naturaleza, así también necesitamos la autoridad para refrenar la maldad del hombre. El egoísmo hace que el hombre busque ventajas, no importando los derechos que pisotea. Y por supuesto siempre son los derechos de otros. Siempre son los derechos del más débil. Eso es lo que hace el hombre de naturaleza. Pero por eso en la bondad de Dios es que Él haya instaurado un régimen que da gobernabilidad al hacer uso de la autoridad. El gobierno sirve para proteger al pueblo de la maldad desenfrenada y también para librar a la sociedad de la anarquía, del caos y del desorden. Por eso el pueblo de Dios debe reconocer su soberanía, la soberanía de Dios, y someterse a las autoridades que Él ha establecido. Veamos la sumisión practicada, el versículo 7 del capítulo 13. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La conclusión obvia de todo este pasaje es que como hijos de Dios debemos manifestar nuestra sumisión a las autoridades que Él ha establecido, cumpliendo todas nuestras obligaciones fielmente. Debemos ser reconocidos como gente honorable, como gente confiable, especialmente en lo que a pagar los impuestos se refiere. No honramos a Dios dándole una ofrenda mayor si ella es producto de lo que hemos robado a otro, sea este un particular o sea el Estado. En cuanto a los servidores públicos, les debemos respeto y honor. Debemos desterrar el concepto de que para respetar a alguien, éste se lo debe merecer. O como también dicen, no, es que se debe ganar mi respeto. No, hermanos, el respeto es algo que se adeuda. Lo acabamos de leer. Pagad a todo lo que debéis. Al que respeto, respeto. Debo respeto. Debo respeto a mis padres, sean como sean, son mis padres y les debo respeto. Son mis padres y son autoridad. El respeto es algo que se adeuda. Ellos lo merecen, no en sí mismos, sino en razón de que representan a Dios. Por eso, hermanos, debemos pesar muy bien la responsabilidad que nos toca como padres, puesto que en el hogar estamos en lugar de Dios. Y vamos a dar cuenta por esa autoridad que hemos ejercido o dejado de ejercer. Somos representantes de Dios. Así es como reconocemos la autoridad que Dios les ha conferido, en este caso las autoridades civiles. Por otro lado, menospreciar al que Dios ha designado como autoridad equivale a despreciar a Dios, porque Él la ha instituido. Al rastrear esta enseñanza en las Escrituras, vamos a llegar al Decálogo. Allí, en el 5º mandamiento, vemos la génesis de este obedecer y respetar a la autoridad. ¿Cuál es el 5º mandamiento? Esteban ya lo sabe. ¿Cuál es? Muy bien. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el 5º mandamiento. Pero de ahí se deriva este principio de respeto, de honra a la autoridad. Cada uno de nosotros puede comprobar que tras las rejas vamos a encontrar a hombres y mujeres que desprecian la autoridad. Tal vez
nunca les enseñaron a honrar a sus padres. Eso es algo que encontramos tras las rejas. Normalmente aman a la madre, eso es lo que dicen, pero con el padre ya es otra historia. Eso usted lo escucha, pero hermanos, esos son quienes están tras las rejas. Pero ¿qué de nosotros? ¿Somos nosotros mejores que ellos? La falta de disciplina en el ejercicio del deber, la reticencia que tenemos a obedecer, la rebelión camuflada y encubierta en contra de la autoridad, el abuso de autoridad, todas y cada una de estas actitudes no pasan desapercibidas ante la fuente de toda autoridad, que es Dios. Porque como veíamos el domingo pasado, puedo obedecer algo, pero dentro de mí siendo rebelde, como el niño que su padre le ordenó sentarse, ¿verdad? Finalmente se sentó, porque sabía que no iban a haber más palabras. Se sentó, pero ahí sentado le dijo: pero por dentro estoy parado. Rebeldía. Y eso hay en nosotros. Tú y yo somos autoridades delegadas por Dios. Esta autoridad no proviene de nosotros mismos, nos es delegada, y por lo mismo nuestra responsabilidad ante Dios es mayor. Lucas capítulo 12, los versículos 47 y 48 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios nos pedirá cuenta de aquello que nos ha confiado. Y podría darse la paradoja de que quien está tras las rejas reciba menos castigo que tú y yo, porque nosotros sabemos la voluntad de Dios, o debiéramos saberla, pero muchos de aquellos que están tras las rejas no. ¿Cómo es la práctica de la sujeción? ¿Cómo es tu práctica? ¿Reconoces la autoridad cuando la ves? ¿O te presentas de igual a igual? O peor todavía, te presentas como si fueras superior, esperando que los demás se inclinen ante ti. Hay personas que tienen tal concepto de sí mismos que piensan que los demás son inferiores. Estos han madurado tanto en su soberbia que el mismo Dios del cielo debiera inclinarse a cumplir con sus deseos. Pero hermano, ese no es el Evangelio. Un hombre una vez me decía: mira, es muy sencillo. Yo le dije al Señor: Señor, yo te voy a servir, pero tú me tenés que dar un auto. Y el Señor me dio un auto. Sí, pues hay que hacer clarito con el Señor. ¿Quién mandaba a quién ahí? Ahora, en su necedad, en su locura, él pensaba de esta manera. Pero no es así. Pero hay muchos que tienen este concepto del cristiano. Por ese camino va el tan mentado: decláralo. Decláralo y tómalo. Lo declaro. Decrétalo. ¿Por ahí va? No, eso no es el Evangelio. Dios resiste a los soberbios.
y Él da gracia a los humildes. David lo sabía, y en lo profundo de su caída Él exclama al corazón contrito y humillado: no despreciarás tú, oh Dios. El primer deber del hombre es reconocer que Dios está por sobre él, pero Él quiere hacernos bien, así que podemos ir a Él en sus condiciones y ser salvos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la invitación del Señor. Para un soberbio, no. Para el que se reconoce cansado, podemos ir a Él. Vamos a Él. Dios nos bendiga. A Él sea la gloria. Oremos.